Muy buenos días, saludos y bendiciones en esta hora de la mañana. Bienvenidos una vez más a la Escuela de Discipulado de Reino. Gracias por ser parte de esta escuela y de este tiempo de impartición. Agradecemos al Señor porque durante todo este año 2020 nos ha ayudado, nos ha sostenido. Su buena mano y su favor nos ha conducido y estamos agradecidos por cada estudiante, por cada persona, cada líder, cada ministro, apóstol, profeta, cada evangelista, pastor y maestro que se ha incorporado de una forma o de otra a nuestra escuela de entrenamiento ministerial, escuela de discipulado de reino, discipulando a las naciones de la tierra. Hoy estamos cerrando nuestra actividad correspondiente a este año 2020, 28 de diciembre, a muy pocos días para finalizar este año 2020, a la espera del año 2021, donde estamos convencidos y totalmente seguros que el Señor nos va a sorprender. La mano de Dios se va a manifestar y veremos la bondad del Señor en la tierra de los vivientes, como declaraba el salmista David. Muy bien, en este cierre de actividades vamos a estar conversando, vamos a estar hablando, disertando en esta maravillosa escuela que es el ministerio, la lección número 8. Y vamos a estar hablando con respecto al tema lo que no es el ministerio. Recuerde que una de las trampas, una de las tácticas, una de las estrategias favoritas del maligno es falsificar y paralelamente levantar frente a toda verdad, frente a todo principio espiritual, frente a toda verdad del reino. El enemigo levanta una falsa apariencia. El enemigo levanta una distorsión, el enemigo levanta una mala interpretación y un extremo totalmente opuesto. ¿Cuál es la intención de esta táctica, de esta estrategia diabólica que le ha dado al maligno tan buenos resultados? Provocar en el pueblo de Dios confusión, provocar en el pueblo de Dios división, provocar en el pueblo de Dios confrontaciones teológicas estériles que nunca llegan a ninguna conclusión, a ningún resultado positivo y que lejos de unir a la iglesia, lo que hace es fracturarnos, separarnos y dividirnos. Así que cuando Jesús habló acerca de la parábola del trigo y de la cizaña, podemos ver que junto al trigo, la semilla correcta, la semilla verdadera, los hijos del reino, los hijos de la luz, se levanta paralelamente una iglesia, se levantan paralelamente hombres y mujeres con apariencia de piedad, aparentan ser hijos, aparentan en lo externo ser parte del reino, ser parte del cuerpo. Lo mismo ocurre con los ministerios. Así como Dios está levantando ministerios genuinos, ministerios auténticos, ministerios reales, ministerios verdaderos, ministerios de fe, ministerios de testimonio, apóstoles de Dios, profetas de Dios, evangelistas, pastores y maestros llenos del Espíritu Santo que sirven a Dios con un espíritu correcto y con motivos correctos. A la par, el enemigo está levantando otro movimiento donde lamentablemente se han levantado falsos apóstoles, falsos profetas, falsos evangelistas, que lo único que han hecho triste y lamentablemente es causar dolor, confusión, divisiones, problemas e inconvenientes en el avance del reino de Dios. Por eso es importante que usted, como estudiante de la Biblia, usted como alumno de nuestra escuela de discipulado, sepa discernir, sepa diferenciar y sepa distinguir entre lo verdadero y lo falso, entre lo santo y lo profano, lo auténtico y aquello que no proviene de Dios. Así que vamos a hablar con respecto al tema
lo que no es un ministerio. Muchas personas, hombres y mujeres alrededor del mundo entero, abrazan lo que ellos consideran es el ministerio, sin tener un conocimiento, sin tener una revelación, sin tener un entendimiento claro de los principios, de los protocolos y de todo lo que involucra el llamado al ministerio. En primer lugar, lo que no es el ministerio. El ministerio no consiste en una emoción o simplemente en tener un arranque de entusiasmo o en tener un arranque de inspiración. Necesitamos de alguna manera separar las emociones del llamado de Dios. El pueblo del Señor ha incurrido en muchas faltas, en muchos excesos y abusos por causa de la emoción. Hay personas que confunden la emoción con la unción. Hay personas que confunden la emoción con el llamado. Hay personas que confunden la emoción con una revelación dada de parte del Señor. Si no marcamos una línea divisoria entre las emociones, el alma, los sentimientos y un verdadero llamado, un auténtico y genuino llamado al ministerio, podemos vernos involucrados en ministerios a los que Dios no nos llamó, sobre la falsa experiencia o sobre un equivocado motivo que es simplemente la emoción, el entusiasmo, la motivación o el simple deseo de querer hacer algo para Dios sin contar con un llamado genuino de Dios. Muchas personas entran al ministerio por la emoción de estar en un púlpito, la emoción de estar en el altar, la emoción de estar en la adoración, en la alabanza o en algún tipo de actividad espiritual o ministerial. ¿Qué pasa cuando esas personas comienzan a enfrentar las pruebas, las crisis, los ataques, los momentos difíciles? ¿Qué pasa cuando esas personas comienzan a experimentar niveles de exigencia, disciplina, cumplimiento, compromiso? Cuando se les comienza a exigir y a demandar, son las primeras personas que abandonan, lamentablemente, desertan en el ministerio y sueltan lo que están haciendo. Eso es una prueba evidente de que realmente nunca entendieron lo que era el ministerio y el llamado de Dios. Si usted se siente emocionado o emocionada, entusiasmado o entusiasmada, motivado o motivada a abrazar el ministerio, mi recomendación particular es que ore al Señor, aquiete sus emociones, tranquilice sus emociones y permita que verdaderamente el Espíritu Santo le direccione y le guíe y le muestre si realmente hay un llamado al ministerio, y que usted pueda tener esa convicción y no simplemente una emoción, producto de la carne, producto del alma y producto de los sentimientos humanos. En segundo lugar, el ministerio no es una simple aventura. Muchas personas comienzan a idealizar el ministerio y se lanzan al ministerio bajo una falsa expectativa. Cuando hablamos de que el ministerio no es una aventura, debemos diferenciar entre el ministerio como un llamado de Dios, que realmente es una aventura emocionante para los que hemos sido llamados. Debemos diferenciarlo de un ministerio producto de una aventura. Generalmente las personas andan buscando nuevas modas, la gente anda buscando probar nuevas cosas, la gente anda buscando experimentar otro tipo de experiencias y de aventuras en la vida. Es el caso típico de la mayoría de los jóvenes hoy en día dentro de la iglesia y aún fuera en el mundo. La gente quiere buscar cosas nuevas, cosas novedosas, cosas
que les impresionen, cosas de repente en las que se quieren involucrar porque otros lo están haciendo, es lo que está de moda. El ministerio no es una aventura en ese sentido. ¿Por qué? Porque si no hay un llamado de Dios, si no hay una dirección de Dios, si no hay realmente una indicación de que es Dios quien te está llamando, ese tipo de aventuras con el paso de los días y con el paso de los meses o de los años, lamentablemente esa clase de aventuras va a comenzar a generar frustración, va a comenzar a generar amargura, peso y una gran carga. El ministerio no es una aventura, el ministerio tiene que ver con un llamado para toda la vida. No hay renuncia, no hay cesantía, no hay tal cosa como me equivoqué en el ministerio, o Dios te llamó o no te llamó. En tercer lugar, el ministerio no es una profesión. Me explico. Hay personas que eligen el ministerio en sustitución, en lugar de una profesión universitaria o de una profesión material o natural. No existe tal cosa como entrar al ministerio, inmediatamente voy a tener una oficina, voy a tener una asistente, voy a tener una agenda de entrevistas, un horario de trabajo de 8 horas, voy a tener un salario de 15 y 30, voy a tener bonificaciones, voy a tener inmediatamente vacaciones, voy a obtener bonos, voy a obtener una serie de reivindicaciones sociales. El ministerio no tiene que ver con nada de esto. Jesús le dijo en una oportunidad a un levita que le quería seguir. Jesús le dijo: las zorras tienen sus guaridas y las aves de los cielos tienen nidos donde quedarse, donde descansar. El Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Muchas personas, al ver el éxito, al ver la prosperidad y al ver el avance que muchos ministerios han tenido en la vida, piensan que el ministerio es una especie de profesión, que les va a ir muy bien, que las puertas se van a abrir, que les van a invitar a numerosos eventos y que van a obtener ganancias sustanciales con el ministerio. Por eso tenemos a muchos hombres y mujeres que son cantantes profesionales dentro del ministerio, oradores motivacionales dentro del ministerio, y que a la hora de participar o de involucrarse en algún tipo de actividad, inmediatamente exigen una cantidad de cosas como si se tratara de profesionales o como si se tratara de cantantes o simples conferencistas a los que hay que pagarles sus honorarios y una cantidad de prebendas y de exigencias que piden a cambio. Debemos entender que nuestro servicio es un servicio por gracia de Dios, que somos servidores del cuerpo de Jesucristo y que quien se dedica y quien se preocupa por guardarnos, cuidarnos y proveernos es el Dios que nos ha llamado. En cuarto lugar, el ministerio no es un escape a los fracasos de la vida. Muchas personas entran al ministerio probando a ver cómo les va. Fracasé en esto otro, fracasé en esta empresa, fracasé en este negocio, fracasé en esta carrera profesionista, por lo tanto voy a entrar al ministerio a ver cómo me va, a ver qué sucede. Voy a entrar al ministerio para ver, sondear cómo son las cosas en este mundo, cómo son las cosas en este ambiente, cómo se mueven las cosas en esta atmósfera espiritual. Usted no puede bajo ninguna circunstancia abrazar un ministerio por el hecho de que fracasó en el mundo, fracasó en los negocios, fracasó en la vida empresarial, fracasó en su vida profesional. El ministerio no es una válvula de escape, el ministerio es un llamado de Dios. Aquí no hay golpes de suerte. Esto no es una especie de ruleta rusa, ni tampoco es una especie de sorteo de lotería. Logré acertar al premio gordo. Si usted no tiene un llamado, si usted no tiene un
una vocación, si usted no tiene una unción y el cielo no lo ha designado o no la ha designado para el ministerio, mi consejo es que usted espere, mi consejo es que usted aguarde, mi consejo es que usted espere el momento, espere el tiempo, espere el kairos divinos. No se lance al ministerio por el simple hecho de que le fue mal en la vida, le fue mal en el matrimonio, le fue mal en los negocios, experimentó una serie de fracasos y de quiebre económico y ahora, como tabla de salvación y como válvula de escape, entonces en una especie de arranque de frustración le voy a servir a Dios porque no logré atinar o no logré ser productivo en esto. Tiene que aguardar y tiene que estar convencido de que Dios verdaderamente le ha llamado. En quinto lugar, lo que no es el ministerio. El ministerio no es un camino fácil para el prestigio, la fama y la prosperidad. Muchas personas equivocadamente piensan que el ministerio es como una especie de gallinita de los huevos de oro. Muchos se acercan al ministerio creyendo o teniendo un concepto equivocado de que si están en un ministerio, independientemente de si Dios les llamó o no les llamó, Dios está obligado en bendecir, prosperar, dar fama, éxito, prestigio, renombre y hacer que una persona salga del anonimato y se convierta en una figura pública. Este es quizás uno de los errores más grandes que muchos hombres y mujeres cometen cuando están dentro del ministerio. Ciertamente Dios le dijo a Abraham en el capítulo número 12 del libro del Génesis: engrandeceré tu nombre. Otra versión dice: te convertiré en una persona muy famosa en el mundo entero. La Biblia dice que la fama de Jesús se extendía, pero Jesús no abrazó el ministerio para ser famoso. Abraham no fue rumbo a la tierra prometida para convertirse en alguien famoso. La fama, el prestigio, la honra, la bendición y la prosperidad no son la prioridad de un ministro, no son la prioridad de un líder, ni debe ser la prioridad de un hombre y una mujer de Dios. Eso viene como consecuencia, eso viene de manera natural, eso es el resultado de ser obedientes, vivir en santidad, tener un alto nivel de compromiso y haber sido llamados por Dios. Dios nunca te va a llamar para el fracaso, Dios nunca te va a llamar para que abortes el propósito, Dios nunca te va a llamar para que abortes la visión, Dios nunca te va a llamar para que abortes todo el material, los recursos, la potencialidad que Él ha puesto en ti. Junto con el llamado hay puertas abiertas, hay bendiciones que se desatan, hay prosperidad que se libera, hay toda una serie de beneficios espirituales, físicos, materiales para aquellos hombres y mujeres que han sido llamados por el Señor. Pero si usted lo primero que tiene en mente es hacerse rico, hacerse famoso, viajar en un avión privado, frecuentar las ciudades o los países a los cuales usted siempre ha querido y ha soñado viajar, déjeme decirle que ya dio un paso en falso y que lamentablemente los motivos de su corazón no son correctos. En sexto lugar, el ministerio no es un ministerio creado por los hombres, fabricado por los hombres, impuesto por los hombres y menos fabricado en una imprenta, en un currículum abultado o con una tarjeta de presentación. El ser humano, desde que el hombre cayó en pecado, siempre ha procurado buscar las formas y las maneras de poder impresionar a otros. De allí quedó la famosa sentencia: la primera impresión es la que cuenta o es la que vale. Desde la caída del hombre en el jardín del Edén, siempre hemos buscado una forma de impresionar, de impactar y de exagerar nuestros logros, nuestros éxitos, con la finalidad de poder penetrar y tener acceso a ciertos lugares, a ciertas personas, a ciertos ambientes y atmósferas. Usted debe entender
que nadie le convierte en ministro. No hay hombres, organizaciones, denominaciones, no hay un currículum abultado, no hay tarjetas de presentación, títulos teológicos, diplomas que lo conviertan a usted en ministro, a menos que sea Dios quien le ha llamado. Celebramos y damos gracias a Dios por el conocimiento teológico, la preparación académica. Damos gracias a Dios por el conocimiento, la información, la educación teológica de alto nivel. Pero el hecho de tener mucha información, el hecho de conocer a la perfección el idioma hebreo del Antiguo Testamento o el idioma griego del Nuevo Testamento, el hecho de tener herramientas teológicas como la homilética, la hermenéutica, la exegética, la demonología, el hecho de tener una amplia experiencia no convierte a nadie en ministro, no convierte a nadie en siervo o en sierva de Dios. Porque no se trata de la información que yo poseo, sino del llamado de Dios. Yo no doy testimonio del ministerio, Dios es quien da testimonio de mí. En séptimo lugar, el ministerio no es simple y llanamente un llamado para gente inmadura o para gente no preparada. Cuando hablamos de inmadurez espiritual, nos referimos a personas recién convertidas, personas que apenas están caminando en el Evangelio, personas que tienen muy poco tiempo, tienen muy poco fundamento bíblico, doctrinal, teológico, e inmediatamente abrazan el ministerio y sin ningún tipo de mentoría, sin ningún tipo de tutor, sin tener a su lado a alguien que los forme, que los entrene y los capacite, se lanzan al ministerio. Todos debemos entender y todos debemos comprender que existen tres fundamentos y tres principios bíblicos que se deben cumplir en el llamado al ministerio. Número 1, usted tiene que ser llamado por el Señor. Número 2, usted tiene que ser entrenado por autoridades espirituales competentes. Y número 3, usted va a ser enviado al ministerio. Este triángulo teológico, este triángulo divino de lo que significa el ministerio, muchos lo están violando, muchos están pasando por encima de estos tres procesos bíblicos y escriturales comprobados en la palabra de Dios. 1, Dios tiene que llamarte. 2, tienes que ser entrenado, capacitado y enseñado por otros que tienen un ministerio y una larga data y una larga experiencia. Usted debe tener la capacidad de sentarse, debe tener la capacidad de recibir instrucciones. Usted debe tener la capacidad de ser enseñado, ser formado, ser discipulado. Usted necesita de un mentor, de un tutor, de una figura de autoridad espiritual que lo enseñe, que lo conduzca, que lo guíe. Y en tercer lugar, después del llamado, en tercer lugar, después del entrenamiento, usted será enviado al ministerio en el nombre de Jesús. Pablo, el apóstol, en la primera carta de Timoteo, en el capítulo número 3, verso 1 al 7, y escribiéndole a Tito en el capítulo número 1, a partir del versículo 3 en adelante, establece el perfil de lo que debe ser un ministro. Establece una serie de normas, una serie de requisitos, una serie de principios que debe cumplir todo hombre y toda mujer de Dios. Aquí no hay nada tomado por el azar. No se trata de que simplemente yo quiero ser un ministro. No se trata simplemente de que hoy te acuestas a dormir y mañana eres un apóstol. Hoy te acuestas a dormir y mañana eres un profeta. Hoy te acuestas a dormir, mañana eres un evangelista que irá a todas las naciones de la tierra, que estarás delante de multitudes, delante de miles o millones de personas, o que mañana estarás en un canal cristiano reconocido a nivel internacional dando conferencias para multitudes. Debemos entender, como dice el apóstol Pablo escribiéndole a Timoteo en la primera carta de Timoteo, en el capítulo número 3, en el versículo número 6, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Otra versión en primera de Timoteo 3:6 dice de la siguiente manera:
Por lo tanto, el dirigente no debe ser un recién convertido, no sea que se llene de orgullo y caiga bajo la misma condenación en que cayó el diablo. Los pastores debemos ser cuidadosos, debemos ser vigilantes de que este principio bíblico se conserve intacto dentro de la iglesia. Un nuevo creyente puede comenzar a mostrar signos de un llamado, puede ser un gran prospecto espiritual, puede llegar a convertirse en un gran hombre de Dios y en una gran mujer de Dios. No debemos limitar, no debemos estancar, no debemos bajo ninguna circunstancia limitar el avance, la expresión y la manifestación de los ministerios dentro de nuestras iglesias bajo la mampara o bajo la excusa de que alguien pueda rebelarse, la iglesia se pueda dividir. No, esas son ideas totalmente equivocadas. Quien es un apóstol, quien es un profeta, un pastor y tiene un espíritu y un corazón paternal y conoce el corazón de sus hijos espirituales en el ministerio, nunca sentirá que alguien le está tratando de socavar su autoridad. Nunca se sentirá amenazado, jamás se sentirá en competencia, porque los padres puede ser que no tengan mucho entendimiento o no tengan muchas capacidades, pero los hijos siempre van a respetar la autoridad de un padre tanto en lo natural como en lo espiritual. Mi consejo es para los nuevos creyentes: esperen un tiempo, reciban formación, reciban entrenamiento. La iglesia local es el filtro, es el escáner que usted debe tener para el momento en que le envíen en el nombre de Jesús. Es dentro de la iglesia, es dentro del ministerio, dentro del servicio a Dios, que la iglesia y las autoridades espirituales determinan cuál es el tiempo y el momento en que usted debe comenzar a ejercer un ministerio de alto nivel. Mientras tanto, sirva a Dios. Mientras tanto, sea obediente. Mientras tanto, guarde su corazón en santidad. Mientras tanto, ame la visión, ame la casa donde usted está sirviendo a Dios. Respete a sus autoridades espirituales. No se apresure, no se adelante. No haga cosas de manera impulsivas, porque Satanás, por ser una persona impulsiva y por querer ser una persona importante en el reino de los cielos, fue excluido, fue echado de la presencia de Dios y se convirtió en Satanás, el diablo, el gran adversario de la obra del Señor. En último lugar, recuerde que nadie se elige a sí mismo para el ministerio. Hebreos capítulo 5, versículo número 4, el apóstol dice: nadie toma para sí esta honra, sino aquel que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Lo mismo podemos revisar en Mateo capítulo 4, versículo 18 al 22 y Mateo capítulo 10, verso número 1. En estos textos está claro que es Dios quien llama. Efesios capítulo 4, versículo número 11. Él mismo constituyó a unos. Si no hay un llamado auténtico, es en vano que usted mismo se autoelija, se autoproclame o se autodenomine apóstol, profeta, evangelista, pastor o maestro y maestro. Es en vano que usted ande diciéndole a la gente que tiene un ministerio. Es en vano que usted ande de iglesia en iglesia pidiendo una oportunidad para predicar. Es en vano que usted ande de actividad evangelística o de campaña evangelística en campaña pidiendo una oportunidad para cantar, queriendo mostrar el talento, queriendo mostrar el don, queriendo mostrar la gracia o la unción. Déjeme decirle respetuosamente que quien le llama al ministerio, cuando es Dios quien llama, es Dios quien abre las puertas, es Dios quien va delante de nosotros, es Dios quien nos da la gracia, la facultad, la bendición, es Dios quien nos da la inspiración y es Dios quien coloca el testimonio, la iniciativa en otros que reconocen la unción, reconocen las evidencias, las señales y los credenciales del ministerio. Usted no necesita probarle a nadie nada.
Usted no necesita demostrarle a nadie nada. Usted no necesita hablar del ministerio. Deje que el ministerio hable por usted. Deje que los frutos hablen por usted. Deje que los resultados hablen por usted. Hay personas que quieren escalar posiciones demasiado rápido. Quieren adelantarse a los acontecimientos. Quieren de manera prematura y de manera anticipada llegar a lugares y a posiciones que a otros les ha costado años, que a otros les ha costado dolor, sacrificio, lágrimas, pruebas, luchas, tentaciones, procesos. Quizás uno de los problemas más grandes para muchos ministerios que están comenzando, para muchos ministerios que se están iniciando en el llamado, es ver el éxito que otros han tenido y pensar que esto es algo inmediato a corto plazo. Esto es un gravísimo error. El salmista David, cuando apenas era un adolescente, un joven, fue ungido por el profeta Samuel aproximadamente cuando tenía 17 años de edad, pero tuvo que esperar 40 años para ser instalado como rey de Israel en el monte de Hebrón. Así que, aunque David fue ungido a los 17 años, tuvo que pasar 40 años para poder ejercer el reinado al cual Dios le había llamado. Pablo el apóstol fue llamado por el Señor camino a Damasco en una experiencia sobrenatural, única en su estilo, única en su género, cuando iba camino a Damasco a las sinagogas a apresar a los creyentes que alababan y servían al Señor. Pero dice la palabra en Gálatas en el capítulo número 1 que tuvo que pasar 14 años de formación, entrenamiento al lado de Bernabé, al lado de otros grandes apóstoles. Pablo tuvo que esperar un tiempo hasta que su ministerio apostólico se consolidó y las iglesias lo reconocieron. Lo mismo pudiéramos decir de los apóstoles del Cordero de Dios llamados por el Señor en el Evangelio de Mateo, capítulo 4, verso 18 al 22, y Mateo, capítulo 10, verso 1 en adelante. No existe en el ministerio llamados inmediatos, éxitos inmediatos, fama inmediata. Ese es un error con el que han tropezado y han caído muchos hombres y muchas mujeres. Así que mi consejo en el nombre del Señor Jesucristo, ya cerrando este ciclo de enseñanzas, de formación y de entrenamiento, mi consejo es que usted aprenda a esperar, aprenda a ser paciente, aprenda el don de la humildad, aprenda la capacidad de ser entrenado, instruido, aprenda la capacidad de recibir enseñanza. Nunca se marche de una congregación, nunca se aleje de un ministerio con un espíritu de amargura, de resentimiento o de frustración diciendo: en la iglesia donde estoy, en la congregación donde estoy, la cobertura bajo la cual estoy, no sabe reconocer el ministerio, no valoran, no aprecian el llamado que Dios me ha entregado. De hecho, debo compartirle quizás algo que va a ser revelador y va a ser importante para usted. Si en su iglesia local, en el lugar donde usted asiste, no le han dado una oportunidad para el ministerio, eso es parte del proceso. Dios está tratando con su autosuficiencia, Dios está tratando con su terquedad, Dios está tratando con su rebeldía, Dios está tratando con su alma, con su ego, Dios está tratando con sus emociones. Vea, por el contrario, ese tiempo quizás de silencio, de anonimato, ese tiempo quizás de inactividad, véalo como un tiempo de entrenamiento espiritual. Saque lo mejor, aprenda de sus autoridades espirituales, aprenda tanto lo positivo como lo negativo, porque cada ministerio es como un espejo en el cual
Otros deben mirarse para corregir lo deficiente y para copiar lo excelente. No pierda el ánimo, no pierda la fe, no agote la paciencia, aprenda a esperar el tiempo correcto, el tiempo perfecto, el tiempo kairos de Dios. Ni se adelante ni se retrase. La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Pablo, escribiendo a los Efesios, les dice en el capítulo número 5, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Sirva a Dios con alegría. No importa la tarea, no importa la asignación, no importa lo que le pidan o lo que le coloquen a hacer. Si lo colocan a cuidar a los niños, cuide a los niños. Si le colocan en el área del mantenimiento de los sanitarios, hágalo con excelencia para Dios. Si le colocan como el conserje de la congregación, hágalo. Si le piden que llegue unos minutos antes de la apertura del servicio, hágalo. Si usted está comenzando en un ministerio de adoración, de alabanza, y es un salmista de Dios, participe de los tiempos de entrenamiento y de ensayo en la congregación. Sea el primero en llegar, sea el último en irse. Cuide el instrumento musical que le ha sido asignado. Cuide su voz. Manténgase sano. Cuide sus vías respiratorias. Cuide su alma y su corazón de sentimientos engañosos, contaminados o encontrados. Mientras llega el tiempo de su manifestación, mientras llega el tiempo de su aparición pública, aprenda de Jesús. Jesús es mencionado en el Evangelio de Lucas, en el capítulo número 2, a los 12 años de edad. Vemos a Jesús siendo un preadolescente a los 12 años de edad, discutiendo con los doctores de la ley acerca de los misterios del reino de Dios. Pero qué interesante que a partir de los 12 años hasta los 30 años hay un silencio total, hay un silencio absoluto, hay un silencio irrestricto con respecto a la vida de Jesús. Muchos se preguntan, durante esos 18 años de silencio, desde los 12 hasta los 30, ¿a qué se dedicó Jesús? Jesús se dedicó a ser hijo. Jesús se dedicó a servir a su madre. Jesús se dedicó a servir a José. Aprendió el oficio de la carpintería. Según la tradición cristiana, José murió siendo Jesús un hombre bastante joven, lo que significa que conforme a la ley de Moisés, a Jesús le correspondió asumir la responsabilidad, el compromiso, el cuidado de su madre y de sus hermanos, lo que significa que trabajó con sus manos como carpintero, diseñó obras y diseñó muebles, diseñó mesas, diseñó una cantidad de cosas con excelencia, porque ese fue el oficio que aprendió de José, su padre terrenal. Durante ese tiempo no hizo milagros, no convirtió el agua en vino, no fue a predicar a ningún lugar, asistió a la sinagoga. Fue un hombre sujeto a sus autoridades naturales en la tierra, que en este caso sería su madre, quien estaba viva. Así que aprendemos de Jesús que durante los años de silencio, durante los años de formación, durante los años de entrenamiento, como dice Hebreos en el capítulo número 5, aprendió obediencia, aprendió a sujetarse a las leyes terrenales, aprendió a sujetarse a las leyes domésticas, aprendió a sujetarse a las leyes de la sinagoga, asistía al templo, celebraba las fiestas judías establecidas en Levítico capítulo 23, versículo 7 en adelante. Todo esto es parte de un entrenamiento espiritual. Mientras usted está siendo preparado y entrenado, debe comprender y debe entender que los ministerios no son cosas a las que yo entro por mi propia voluntad. Tiene que haber un proceso para que se pueda dar un suceso. No ponga su mirada en el suceso sin entender que hay todo un proceso para poder llegar hasta allí. Sea obediente a sus padres, sea obediente a sus autoridades espirituales, sea un excelente empleado, sea un excelente trabajador, sea una persona excelente en lo que hace, porque no hay nada más triste y no hay nada más lamentable que ser una persona de altar, ser una persona de ministerio, ser una persona
líder en una congregación con un mal testimonio en el vecindario, con un mal testimonio en la familia, con un pésimo testimonio en la escuela pública, en el colegio, en la universidad. No hay nada más terrible o incongruente que ser una persona de altar, ser una persona de púlpito con un mal testimonio en el empleo, un mal testimonio en el vecindario, un mal testimonio con las personas que te conocen y con las cuales te rodeas y te familiarizas todo el tiempo. El ministerio no es algo que se desarrolla solamente en las cuatro paredes de una congregación. El ministerio es un estilo de vida, aún en tu casa, aún en medio de tu familia y aún encerrado en las cuatro paredes de tu hogar, sigues siendo un ministro y una ministra, sigues siendo un siervo y sigues siendo una sierva de Dios. Deseamos que estas palabras bendigan tu vida y te ayuden a vivir una vida mejor y a entender con claridad lo que es un ministerio y lo que no es un ministerio. Saludos a mi amada esposa, fiel oyente de este programa, intercediendo por nosotros. Saludos y bendiciones a nuestra hermana Grace Khan. Saludos a nuestra hermana Yelixa Cordero y a todas las personas que nos han acompañado durante este año 2020. Hoy estamos cerrando nuestra transmisión. Volveremos a encontrarnos, Dios mediante, la próxima semana en el año 2021 por la gracia y la ayuda del Señor. Les bendecimos, deseamos que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde su vida, guarde su mente, su alma, sus pensamientos. Bendecimos cada hogar, cada familia. Bendecimos a cada discípulo y discípula, a cada líder, a cada ministro, a cada siervo y a cada sierva del Señor. Que el Señor nos sorprenda en el nombre de Jesús y que este año 2021 venga repleto y cargado de bendiciones, de oportunidades, de cielos abiertos y se haga realidad los anhelos y los deseos de cada corazón. Shalom es paz. Bendiciones. Volvemos a encontrarnos con la ayuda del Señor la próxima semana. Abrazos y bendiciones en el nombre de Jesús. Saludos a un gran amigo, hermano y ministro, el apóstol Jesús Jiménez, allá en el estado Carabobo, en la parte central de nuestro país. Saludos, apóstol, saludos a tu amada familia, bendiciones en el nombre de Jesús. Comparta este video con sus contactos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén.